porque finalmente nada más nos dan la grabación por, creo que son 15 días nada más, y después desaparece la grabación definitivamente. Eso significaría que para ir teniendo todos las sesiones, que van a ser aproximadamente 20 sesiones, pues deberíamos de estar bajando. Eso implica mucho, pero bastante memoria en la computadora. Entonces, lo que a lo mejor podríamos hacer es que cada equipo se haga responsable de tener su propia exposición, y solamente en caso de que se requiriera, pues ya veríamos el modo de socializar ese material. Entonces, esa sería una indicación importante, porque, miren, chavos, una de las situaciones que ocurre con esta condición pandémica y con esta cuestión de las clases en línea, es el hecho de que algunos no se pueden conectar a esta hora todavía. Y entonces hay que darles una opción a estas personas para que puedan, digamos, poder aplicar el curso de manera diacrónica, ¿no? Es decir, en algún otro momento poder bajar el video, poder ver con los contenidos y hacer los ejercicios correspondientes. Entonces sí sería muy importante que cada uno de nosotros, sobre todo los equipos, se hicieran responsables de bajar su propia exposición, y tenerla guardada en alguna parte de sus computadoras, para que en algún momento quizás pudiéramos, considerando precisamente la situación de los compañeros que por alguna razón, por cuestiones de conexión, por cuestiones de distancia, por cuestiones de lo que ustedes quieran, incluso de traslape de materias, como si va a ocurrir, pudieran tener, pudiéramos, perdón, armar un canal en YouTube donde pudiéramos subir todas estas conferencias, todas estas sesiones, todas estas presentaciones, de tal modo que pues ya después le pudiéramos solamente dar el link a los compañeros. Bueno, ahí están las clases, ahí están los materiales y ahí está el trabajo que tienen que realizar. Esta es una forma de flexibilizar el trabajo y los contenidos, de tal modo que se pueda realizar la evaluación por la vía sincrónica, como es este caso. Estamos aquí, bueno, estamos aquí. O para aquellos que tengan problemas o quieran recuperar alguna clase, podamos tener ese material ahí accesible, ¿no? No necesariamente tiene que ser una página de YouTube pública, puede ser privada, solamente restringido a los miembros de este grupo, bueno, de estos grupos, y pues que se pudiera tener acceso precisamente para facilitar el trabajo académico de los compañeros que por alguna razón no pueden conectarse. Entonces, sí les voy a solicitar que por favor, cada sesión sea grabada, ¿sí? Exclusivamente la exposición. No es necesario grabar desde ahorita que estamos ahorita platicando. Alguien ya empezó a grabar, por ejemplo. Cuando son las pequeñas acotaciones administrativas, algunos señalamientos, e incluso la sesión de preguntas, me parece que es innecesario hacer toda la grabación. Solamente grabaremos aquella parte donde el equipo participa con su exposición, ¿vale? Entonces, a partir de la próxima sesión, el equipo, bueno, voy a aperturar a cada uno de los miembros del equipo. Para esa sesión voy a aperturar la posición de ser miembro a ser propietario, para que tenga las opciones del manejo de los controles de grabar y compartir. Entonces, así va a estar la situación. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Gracias, José Armando.
Bueno, entonces yo espero que haya quedado claro la dinámica y lo que vamos a estar haciendo. Ya nos pondremos de acuerdo quién arma la página de YouTube para ir colgando ahí todos los videos y puedan ser accesibles. Porque el problema de aquellos compañeros que no puedan ver, que no puedan estar en una clase, pero quieran ver los materiales, bueno, pues no les podemos estar enviando videos que son muy pesados a sus cuentas de correos. O sea, eso es imposible. Es mucho más sencillo si los colocamos en una página de YouTube y a partir de esa página de YouTube, pues ya les mandamos simplemente el link. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces permítanme hacer la exposición de esta sesión, en la cual, como yo les comentaba en la sesión anterior, tenemos que aprender a ver eh, en, con lentes de largo alcance. Es decir, yo les comentaba también que uno de los problemas que tenemos en Chapingo es que nos especializan. Y al momento de especializarnos, nos dan una mirada muy específica sobre condiciones muy particulares de la realidad agronómica, técnica, social o económica, pero finalmente nos especializan hacia un área muy pequeña del conocimiento, mientras que nos hacen olvidar que las cosas ocurren dentro de contextos específicos y que las cosas ocurren dentro de políticas específicas y que las cosas ocurren dentro de modelos económicos específicos que de algún modo le dan sentido a todo aquello que realizamos. Por ejemplo, es muy sencillo visualizar que la aparición, por ejemplo, en Chapingo de la carrera de agroecología o de las carreras de recursos naturales son posteriores al informe Brundtland, y obviamente son posteriores al año más o menos entre 1998 y el año 2000, porque son los años cuando se empiezan a establecer como exigencias desde las Naciones Unidas la necesidad de tener un enfoque dirigido hacia la sustentabilidad. Entonces, de algún modo, el tener en Chapingo una carrera de agroecología o tener en Chapingo una carrera de recursos naturales está directamente vinculada con una política no solamente nacional, en términos de lo que implica la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de los distintos regímenes políticos, sino que además corresponde a un mandato internacional emitido precisamente por las Naciones Unidas y específicamente emanado de los acuerdos que se van generando en las cumbres ambientales. De eso platicaremos en un momentito. Estas directrices afectan e impactan de algún modo dentro de lo que es la oferta académica de nuestra universidad. Si nunca hubiera ocurrido el informe Brundtland, es decir, si el problema de la sustentabilidad no se hubiera visualizado desde 1984-86, ahorita revisamos bien la fecha, entonces no tendríamos esta situación dentro de Chapingo. Quizás seguiríamos pensando como se pensó desde siempre, o por lo menos desde la Revolución Verde, en la época de los 60 del siglo pasado hasta ahora, que lo que importaba eran las grandes producciones masivas sin escala, las grandes producciones intensivas, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de tratar de pensar los fenómenos dentro de su contexto es precisamente lo que nos permite tener una visión amplia, una visión de largo alcance con respecto a los problemas a los que nos enfrentamos ahorita en este momento como académicos o como estudiantes o como investigadores, y a las que ustedes se van a enfrentar cuando egresen de esta universidad y se conviertan en los técnicos y en los científicos que el agro requiere para resolver los problemas del país.
Entonces, empecemos a visualizar algunas cosas. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Espérenme, déjenme ver algo, porque creo que me equivoqué en la presentación. A ver, voy a volver a intentarlo. Ya, es que tenía que haber compartido la segunda pantalla. Listo, yo supongo que están viendo el esquema que vimos la sesión anterior. Solamente, por favor, confírmenme que ya están viendo la presentación. Sí, profe. Bien, en la sesión anterior yo les comentaba que prácticamente la relación hombre-naturaleza es una relación dinámica, dinámica en el sentido de que siempre está en movimiento. Es compleja porque finalmente abarca infinidad de procesos dentro de esa relación hombre-naturaleza y finalmente, y esto es algo que es importante que lo tengamos presente, la relación que tiene el ser humano con la naturaleza siempre es de carácter inestable. Y la inestabilidad puede tener distintas fuentes en este caso. La inestabilidad de la relación ser humano-naturaleza se puede dar incluso por esta relación que ya el economista inglés Thomas Malthus había pues estudiado a principios del siglo XX. Malthus nos decía que el incremento poblacional, que el incremento de la población tendría un efecto negativo, obviamente, en los recursos, en los recursos ambientales, ¿no? Mientras más población tengamos, esa es una ecuación muy sencilla, ¿no? Va a haber un impacto directamente en los recursos. Obviamente, Malthus creía que lo que tendría que suceder es que los gobiernos deberían de generar políticas de control poblacional, de tal modo que, pues al haber un control de la población, tuviéramos una posibilidad de mantener una dinámica con los recursos, por lo menos un cierto equilibrio. Claro que Malthus no estaba pensando en sustentabilidad. Malthus estaba pensando simplemente en la presión que la población genera, demandando alimentos, demandando mercancías, y obviamente en esta demanda lo que implica la posibilidad de que la naturaleza, de que el medio ambiente nos lo pueda ofrecer. De hecho, esta posición de Malthus es muy interesante porque revela la primera situación que se da entre la parte del crecimiento poblacional, que nunca va a ser aritmética, sino va a ser potencial, y segundo, va la posibilidad que tiene la naturaleza, una naturaleza que eso nos ha enseñado perfectamente bien la economía. Esta naturaleza siempre tiene recursos limitados. O sea, no hay aquí un punto donde digas, tenemos la suficiente agua para todo el mundo, y no importa lo que tú consumas, ¿no? No te preocupes por eso. Si tuviéramos recursos ilimitados, no tendríamos necesidad de la economía. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno de nosotros podría acceder a cualquiera de esos recursos, sabedor de que jamás se van a acabar. Pero resulta que el gran problema que tenemos precisamente es que tenemos un incremento poblacional muy significativo, pero tenemos cada vez menos recursos. Entonces, tenemos que generar estrategias donde, uno, o controlamos la población, pensaba Malthus, o
le damos un sentido diferente a el consumo de esta población para tratar de establecer a partir de estos recursos limitados la satisfacción de esas necesidades. Por supuesto que si bien es cierto a nivel internacional los índices de crecimiento y de desarrollo de la población han disminuido, y eso se puede ver fácilmente en las familias, en las estructuras formales de la familia, cuando hace muchos años las familias se componían del papá, la mamá y hasta 5, 6, 7 hijos, y ahora pues la estructura básica que muchas veces incluso se atreven solamente a tener un solo hijo y ahí se acabó, ¿no? Entonces ha cambiado en efecto la población, ha cambiado el efecto de la población, la tasa de desarrollo de la población, pero aún así, en este momento, somos cerca de 8.000 millones de habitantes en este planeta, eh, y estos 8.000 millones de habitantes estamos siempre en la dinámica de satisfacer las necesidades, lo que llamamos aquí las condiciones materiales de existencia. ¿Se acuerdan? Eso lo mencionábamos aquí. Las condiciones materiales de existencia tienen que ser suplidas por procesos industriales o de transformación de la naturaleza que nos permita precisamente satisfacer todas las necesidades que pueda tener estos 8.000 millones de habitantes. Por supuesto que la presión, la carga que ejerce 8.000 millones de habitantes sobre una naturaleza que se define siempre en términos de los recursos limitados, va a generar una condición de inestabilidad. La idea de la sustentabilidad, según el informe Brundtland, significa tratar de establecer políticas de esta relación hombre-naturaleza que nos permita eh, eh, tener el cuidado de que estos recursos no solamente satisfagan a estos 8.000 millones de habitantes, sino que incluso garanticemos la supervivencia de estos recursos probables para las siguientes generaciones. No sabemos si en algún momento esta tendencia creciente de la población disminuirá o se equilibrará por lo menos, ¿no? Se mantendrá, digamos que estable. Pero al parecer, los seres humanos somos una especie que se reproduce constantemente y que pareciera ser que esta tendencia no se verá disminuida. Lo cierto es que sí han habido momentos en los cuales las tasas de población se han visto controladas precisamente porque los distintos gobiernos, los regímenes gubernamentales, los regímenes de gobierno han establecido políticas de control poblacional. En 1974, por ejemplo, también emanado desde las Naciones Unidas, se estableció toda esta política del control familiar, del control de la natalidad a través precisamente de la planificación familiar, que normalmente iba dirigido hacia el control del cuerpo de las mujeres para poder precisamente evitar que la tendencia, la tasa de nacimientos se volviera a disparar. ¿Fueron eficientes? Seguramente que fueron eficientes, porque incluso precisamente a partir de 1974 y las políticas de control de la natalidad, sí se vio una disminución, digamos, significativa en el número de integrantes de las familias. Ya lo comentaba, tengo amigos que sus abuelos tuvieron hasta 11 hijos, ¿no? Y ahora tengo amigos que incluso dicen, yo no quiero tener hijos, ¿no? O uno y basta, ¿no? Entonces, sí es cierto que ha cambiado esto,
Pero de todos modos, a pesar de estas políticas gubernamentales de control poblacional, lo cierto es que de todos modos seguimos generando una presión importante sobre los recursos limitados de la naturaleza. Y esto sucede porque finalmente las necesidades de estos 8,000 millones de habitantes, lo voy a pasar por acá, las necesidades de estos 8,000 millones de habitantes no se reducen única y exclusivamente a la cuestión de los alimentos. No estoy tan seguro si pudiéramos decir que al momento de que la única necesidad que tuviéramos con respecto a la relación con la naturaleza fuera la cuestión de los alimentos, esto estaría resuelto. La FAO, por lo menos hasta hace 8, 10 años, decía que sí. Es decir, de acuerdo a la FAO, este es un dato más o menos de la FAO, este es un dato más o menos del 2010, decía la FAO en aquellos años que existía a nivel mundial la posibilidad de generar alimentos y de buena calidad para poder alimentar a todos y a cada uno de los habitantes del mundo. Hace 10 años no éramos 8,000, éramos 7,000 millones de habitantes, pero finalmente la FAO decía que sí existía la posibilidad de generar esos alimentos para todos estos millones de habitantes. Entonces, pero si la presión que la población tiene con respecto de la naturaleza se redujera a los alimentos, uno podría pensar, pues entonces no hay mucho problema, establecemos mecanismos intensivos, algunos extensivos, algunos con mayor posibilidad de control sustentable, y hacemos que toda la gente coma sus 3 veces al día de manera constante y sin ningún riesgo de generar algún desequilibrio ambiental. Pero resulta que no es los alimentos son solamente una de las partes de esta gran masa de necesidades que tiene el ser humano. Y precisamente es aquí donde las cosas ya empiezan a fallar, porque finalmente hay un autor que se llama Emilio Durkheim, él decía que los seres humanos somos animales de necesidades. Pero más tarde, algunos otros trataron de corregir esta idea de las necesidades que tenemos como seres humanos y decimos que además tenemos la capacidad de crear siempre nuevas necesidades. Lo que sí nos enseña la economía política es que una mayor cuota de necesidades exige una mayor cantidad de recursos. Y entonces aquí es donde viene realmente el problema, porque nosotros vivimos primero sujetos a esta cuestión de nuestra necesidad, de la satisfacción de nuestras necesidades. Las primeras necesidades que nosotros tenemos, y esto lo voy a colocar de este lado. Bueno, me voy a llevar esto a la otra paginita. Permítanme un segundo. Aquí está. Voy a cortar de aquí y me voy al segundo pizarrón que tengo ya preparado de este lado. Aquí está. Entonces, en efecto, si nosotros consideramos que somos animales que tenemos necesidades, pero que además somos animales que creamos nuevas necesidades, entonces tendríamos que pensar cuáles son las necesidades que los seres humanos tenemos. Y de acuerdo a
algunos antropólogos que se han dedicado al estudio de las necesidades humanas, ellos los reducen prácticamente a 3 tipos de necesidades. La primera necesidad son las necesidades calóricas, ¿sí? Es decir, aquellas necesidades que nos permiten, aquellas que nos permiten reproducirnos como sujetos biológicos, ¿sí? Y las necesidades calóricas están, digamos, concentradas en esta situación que para nosotros es muy, digamos, muy importante, que es la cuestión de los alimentos. Es a través de la alimentación por medio de las cuales nosotros ingerimos las suficientes calorías para mantenernos como especie viva. Entonces, esta es una de las más importantes, e incluso ustedes cuando vienen a Chapingo se incorporan a un proceso profesional que está directamente vinculado a satisfacer estas necesidades calóricas. Ustedes como futuros agrónomos van a tener que entrarle a la dinámica de la satisfacción de estas necesidades calóricas. Puede ocurrir muchas cosas en el mundo, pero lo que nunca va a cambiar es que los seres humanos siempre tendremos hambre. Siempre tendremos necesidad de estas necesidades, de esta cuota de calorías que nos permitan reproducirnos como especie biológica. El segundo tipo de necesidad, dice Eric Wolf, vamos a ponerlo por acá, para que no se nos vaya el nombre del antropólogo que trabaja esta dinámica. Eric Wolf nos dice que las segundas necesidades que los seres humanos tenemos son las necesidades ceremoniales. Y esto a mí me parece muy interesante porque las necesidades ceremoniales nos permiten reproducirnos como sujetos culturales, ¿sí? Dicen los antropólogos que una vez que hemos satisfecho nuestras necesidades calóricas y una vez que nos damos cuenta que hay un excedente, podemos nosotros dirigir ese excedente a un consumo ceremonial. Y esto del consumo ceremonial está directamente vinculado con nuestras creencias, con las creencias con las que crecimos o con las que nos hemos formado, tiene que ver con nuestras expectativas de vida, tiene que ver con nuestras formas de ritualidad en el nacimiento, en el desarrollo, en el matrimonio, en la muerte. O sea, todas estas ritualidades de algún modo también tienen que ser satisfechas y curiosamente estas necesidades ceremoniales que nos permiten reproducirnos como sujetos culturales están de algún modo vinculadas con el excedente. Dicen los antropólogos que solamente en una sociedad excedentaria podemos nosotros generar grandes ritualidades. Es interesante, si quisiéramos analizar esta situación, cómo es que nuestras grandes fiestas en México son fiestas de cosecha, o sea, son fiestas del excedente. Las cosechas empiezan bueno, estoy pensando en la región central y en la región sureste del país, porque, bueno, las condiciones climáticas nos cambian esta dinámica, pero normalmente en la mayor parte del país las cosechas empiezan a partir del mes de octubre y noviembre, de tal modo que las fiestas más importantes que tenemos en México están directamente vinculadas en ese proceso de cosecha. Sí hay ritualidades de inicio. Ustedes han de saber que el 2 de febrero acaba de pasar. No solamente marca esta festividad de comer tamales porque nos salió una rosca en el muñequito. En realidad era una fiesta vinculada a nuestra visión prehispánica de bendecir las semillas para la próxima siembra. Y en el caso del otro extremo, es decir, el 12 de diciembre, el de la Guadalupana, estas fiestas son fiestas de cosecha.
solamente generamos, dicen los antropólogos, consumos ceremoniales cuando tenemos el excedente. Y ustedes chéquenlo. Quizás en sus comunidades puedan encontrar esta relación que se da entre el ciclo agrícola y la ritualidad. Y específicamente las fiestas de cosecha que normalmente imperan en prácticamente todo el país. Bueno, incluso hasta la Navidad, ¿no? En la Navidad, por alguna situación histórica que no voy a explicar ahorita, se nos ofrece a todos los trabajadores, sobre todo los que estamos en la dinámica de las empresas o del Estado, un aguinaldo. El aguinaldo es un excedente que nos permite reproducirnos nuestras necesidades ceremoniales, y entonces viene la Navidad, viene el Año Nuevo, viene el Día de Reyes, y todas estas se explican dentro de la dinámica de la producción del excedente o de la obtención del excedente. Si no tuviéramos este excedente, nuestra preocupación fundamental sería el desarrollo, la satisfacción de las necesidades calóricas, porque tendríamos como prioridad mantenernos vivos como especie. Y bueno, la última, el último tipo de necesidades, dice Eric Wolf, son las necesidades suntuarias. ¿Qué es esto de las necesidades suntuarias? Bueno, así como las necesidades calóricas nos permiten reproducirnos como especie biológica, y las necesidades ceremoniales nos permiten mantenernos, reproducirnos como sujetos culturales, las necesidades suntuarias van dirigidas para la producción de la distinción de clase. Y esto para ciertas sociedades es fundamental. Esto obviamente tiene que ver ya no solamente con un excedente, sino con un sobreexcedente, ¿sí? Las personas que pueden darse grandes lujos es porque hay un sobreexcedente. Déjenme ver aquí. Un sobreexcedente. Y ese sobreexcedente les va a permitir que las personas, los grupos culturales, se distingan de otros precisamente por la dinámica de ese sobreexcedente. Esto es algo muy interesante. Quizá no lo visualizamos tan rápidamente, pero el ejemplo más sencillo es que no es lo mismo en términos de distinción de clase, llegar a la universidad, a Chapingo, en un bocho, ¿no? Que llegar en un, ¿qué les gusta? En un Camaro, por ejemplo, ¿no? Hay los dos objetos sirven para lo mismo, el bocho bueno, un Ferrari, y el Ferrari te sirven para lo mismo, tienen el mismo valor de uso, dirían los economistas políticos, pero el hecho de que cambie su valor de cambio, digo, un bocho te costará 30,000 pesos, más o menos, 30, 40,000 pesos, mientras que un Ferrari, bueno, la verdad es que no tengo la menor idea de cuánto pueda costar un Ferrari, ¿no? Pero seguramente su precio no es accesible a ciertas clases sociales. Y precisamente el hecho de llegar con un Ferrari, bueno, ya te coloca en un nivel de distinción y una distinción de clase. Bueno, esta parte que les estoy comentando de las necesidades ceremoniales y las necesidades suntuarias nos van a permitir entender algo que del contexto del cual yo quiero comentar el día de hoy. La primera es que nosotros vivimos en un sistema, eso ya lo habíamos también comentado en la sesión anterior, en un sistema de producción, la economía clásica marxista le llamaba modos de producción, ¿sí? Que está dirigido, este sistema de producción está dirigido
hacia la acumulación de capital. Esta es su principal característica, ¿sí? Ayer en el programa de radio, en el programa online que tengo ahora en Facebook y que antes estaba en Radio Chapingo, alguien me regañaba porque yo decía que no me gustaba utilizar mucho la palabra capitalismo, y a veces no la ocupo mucho, no tanto porque no crea que sea importante, sino porque de pronto la gente dice, habló de capitalismo, ay, este cuate rollero. No, o sea, no, en este caso, ayer cuando hice ese comentario, alguien me regañó y me dijo, no, las cosas como son, o sea, los nombres como son. Y en efecto, este sistema de producción o este modo de producción que está dirigido hacia la acumulación de capital, pues una repetición innecesaria, se llama capitalismo. Ahora, este capitalismo tiene una lógica muy básica, muy sencilla. No hay que quebrarse la cabeza para entender cómo funciona este capitalismo. En la base, por supuesto, ya después cómo se va reproduciendo y la complejidad de los elementos que tiene, bueno, eso por lo menos a los grandes economistas les ha costado mucho trabajo tratar de sintetizarlo. Carlos Marx escribió por lo menos 3 libros de una colección de investigaciones que él realizó acerca del capitalismo, el Capital, seguramente lo han escuchado mencionar en algún momento, y se aventó 3 tomos y todavía le faltaron, según dicen sus comentaristas, otros 3 tomos para tratar de tener una visión integral de cómo funciona el capitalismo. Pero precisamente Carlos Marx va a darnos la clave de cómo funciona el capitalismo y realmente es muy sencillo. Diría Marx que la fórmula para entender el capital es esta: dinero que se convierte en mercancía y que al consumirse dentro de un proceso de circulación, lo voy a hacer un poquito más largo esto, ¿sí? Se convierte en un dinero extraordinario. Así le llama él. Dinero extraordinario. Ahí está. Dinero extraordinario. Entonces, esta formulita es realmente muy sencilla. Es un dinero que tú tienes original, que lo vas a meter en un proceso productivo y vas a obtener un dinero extraordinario. ¿Qué es el dinero extraordinario? Es este primer dinero, ¿sí? Déjeme ponerlo por acá. El dinero extraordinario es igual ahí, es igual al dinero inicial, a este que tienes acá, más la ganancia. Así de sencillo. No hay gran secreto en la dinámica original del capitalismo. El capitalismo o el capitalista invierte un dinero que va a convertir en una mercancía que después en el proceso de consumo va a convertirse en un dinero extraordinario. Y el dinero extraordinario es el dinero inicial de inversión más la producción de una ganancia. Bueno, así es lo que nos señala la economía clásica con respecto a cómo funciona el capitalismo. Ahora, lo cierto es que de aquí a aquí y de aquí a aquí hay otros procesos, ¿sí? Y es ahí cuando las cosas empiezan a complejizarse. Por ejemplo, este es un proceso de producción y todavía hasta aquí no es tan complejo realmente. Y una vez producida la mercancía, hasta que se llega a convertir en dinero, es decir, cuando se reviste su función original, pasan 2 procesos. El de la distribución, que nos coloca
coloca en la dinámica del mercado, ¿sí? Y obviamente en el consumo, que es precisamente el de la satisfacción de algún tipo de necesidad calórica o ceremonial, o suntuaria. Entonces, digamos que este es el ciclo básico del capitalismo. Un dinero que invertido en un proceso de producción genera mercancías, una mercancía que entra a la dinámica de la distribución y al consumo, que esto es lo que nosotros le llamamos mercado, ¿sí? Y finalmente la realización última del proceso, que es la producción de la ganancia. Así funciona esto. Falta un proceso que Marx no vio, digo, no tenía por qué verlo todo, ¿no? Y que nos conecta precisamente con el tema de nuestra materia, y es que además de la producción, además del mercado, o sea, de esta distribución-consumo, se genera un proceso, ¿sí? Que le vamos a llamar aquí de desecho. ¿Qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Todo sistema de producción tendrá sus desechos, ¿sí? Y todo proceso de distribución y consumo tendrá sus desechos, y la economía política debería de considerar dentro de todo este ciclo precisamente el cálculo de los desechos, porque es ahí precisamente donde se abre la posibilidad de pensar la sustentabilidad. ¿Cómo sería un sistema sustentable? ¿Sí? Un sistema sustentable, de acuerdo a este esquema, tendría que ser un sistema que en el proceso de la producción de algún satisfactor, llamémosle aquí mercancía, se generaran menos desechos. Es improbable, de hecho es imposible la construcción, la eliminación de los desechos. La actividad humana siempre generará desechos, pero en un proceso de sustentabilidad lo que se buscaría sería precisamente la producción de este desecho en menor cuantía, ¿no? Entonces, un sistema rentable tendría que cuidar, uno, no solamente el proceso de producción, sino también los desechos que se generan ahí, y tratar de generar una disminución de esos desechos precisamente como parte del proceso del cuidado de la naturaleza. Y el segundo es también cuidar y tratar de disminuir los desechos que se dan en el proceso de distribución-consumo. El ejemplo es bien clarito. Tú vas a la farmacia a comprar los medicamentos que el doctor te acaba de recetar. Y entonces te recetan unas vitaminas y llegas a la farmacia, pides tus vitaminas, y la vitamina viene primero empaquetada en un cartón brilloso, bien bonito, con un diseño impresionante, que viene recubierto por una cubierta plástica, y dentro de esa cubierta plástica viene un frasco también plástico, que contiene solamente 3 malditas pastillas. Tú solamente vas a consumir las 3 pastillitas, pero ya en este proceso ya generaste un desecho, y muy grande. Es lo mismo ocurre con los dulces, ¿no? Tú compras un dulce, y resulta que el dulce viene envuelto viene en una cajita que además bien contiene un empaquetado muy mono, muy bien diseñado, muy bonito, que es cosas de las que atraen al consumo, y empiezas a abrir y por lo menos sacas 3, 4 productos que vas a desechar al instante, ¿sí? Para consumir solamente
un maldito chocolate. Por ejemplo, los famosos Kisses, estos chocolates que son horribles, además, porque ni siquiera es buen chocolate. Estos vienen envueltos siempre en una, bueno, en una envoltura, perdón, la redundancia, semimetálica, y además todavía traen una cintita que no te vas a comer absolutamente, pero que le da un toque estético al producto, que bueno, es parte de las estrategias de comercialización, pero finalmente es algo que vas a desechar al instante. Bueno, precisamente el gran problema de este sistema es que los procesos de distribución, de producción, distribución y consumo generan una gran cuota de desechos. Y una de las cosas que es importante es que este sistema capitalista no le interesa, hasta ahora por lo menos no le ha interesado el problema de los desechos. Le interesa incentivar el consumo porque sabe que incentivando el consumo va a generar necesidades, y las necesidades van a aumentar la demanda. Recuerden que de acuerdo a la economía clásica inglesa, el mercado, pues aquí lo tenemos. No lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar aquí. El mercado se rige bajo la ley de la oferta y la demanda. Entonces, bajo este principio del mercado, voy a poner aquí esta flechita, la voy a poner que de este lado para que no se me rompa la idea, y aquí está. Entonces, este mercado que trabaja bajo el principio de la ley de la oferta y la demanda, le interesa, para poder mantener este ciclo de producción, le interesa incentivar el desarrollo de nuevas necesidades. Y esas necesidades van a exigir una mayor cantidad, aquí lo decimos, ¿sí? Aquí lo decimos, una mayor cantidad de recursos. Y esta es la dinámica del capitalismo. Ahora, quiero que entendamos una situación. Esta dinámica entre la producción, la distribución, el consumo y ahora el problema de los desechos, que debe de entrar en el cálculo de todo este proceso, este es un proceso por medio del cual los seres humanos en cualquier momento histórico y en cualquier modo de producción generamos siempre como parte de la organización del trabajo. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la sesión anterior. La organización del trabajo que permite las condiciones materiales de existencia. Para que los seres humanos podamos sobrevivir como especie, necesitamos transformar la naturaleza. Y para transformar la naturaleza, nos organizamos de un cierto modo para el trabajo, pero también desarrollamos estos procesos. Siempre. Quítale aquí, quítale esto, por ejemplo. Porque esto es lo que marca el capitalismo, ¿no? Dinero que se convierte en mercancía, que se va a generar en un dinero extraordinario. Pero si le quitas eso, de todos modos, en el proceso de la producción de las condiciones materiales de existencia en cualquier sistema, llámese feudalista, llámese esclavista, o incluso socialista, o incluso comunista, si es que alguna vez la historia nos condujera para allá, lo cierto es que la producción de las condiciones materiales de nuestra existencia van a pasar siempre por procesos de producción, procesos de distribución, no necesariamente un mercado abierto como ocurre en el capitalismo, no necesariamente manejados bajo la dinámica de la ley de la oferta y la demanda, pero sí en términos de la necesidad de la distribución de los productos. Aquí en el capitalismo le llamamos mercancías, pueden
ser simplemente satisfactores, ¿no? Que tienen que ir directamente hacia la distribución, al consumo y al innegable desecho. Entonces, en cualquier condición social, en cualquier condición cultural, en cualquier condición política o en cualquier condición económica, los seres humanos siempre tenemos que producir, distribuir y consumir. Siempre. No tenemos de otra. Y más dentro de un sistema como el que estamos tratando de analizar, que es precisamente el sistema capitalista, que se basa en este principio, en la cuestión de poder generar una inversión, que es una mercancía, dinero, que es una mercancía, que produce otra mercancía, y esa mercancía está dirigida hacia la satisfacción de algún tipo de necesidad humana, ya sea calórica, ya sea ceremonial o ya sea suntuaria, ¿sí? Y obviamente su realización como tal en la distribución del consumo, aunque al capitalista lo que le interesa es el hecho de que esta mercancía se realice como dinero extraordinario, es decir, el dinero, recuperar el dinero invertido más la consabida ganancia. Así funciona este mundo capitalista. Bueno, si hemos entendido esto, si hemos entendido esta dinámica, entonces podremos entender que hay estrategias, ¿sí? Hay estrategias, eh, que hay estrategias que van a permitir el desarrollo, ¿sí? Sí, el desarrollo, es decir, que van a incentivar, ¿sí? Que van a incentivar alguno de estos momentos, o sea, o incentivas la producción, o incentivas la distribución, o incentivas el consumo. Y curiosamente, el capitalismo no le interesa, no está preocupado, ya lo dije hace rato, por los desechos que se produzcan, sino está preocupado por incentivar la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo? ¿Cuáles estrategias van a generar que se incentive esta ley de la oferta y la demanda? Bueno, pues precisamente lo que va a ser una de las estrategias más importantes, una de las que se han desarrollado desde 1980 hasta ahora, después les explico por qué 1980, va a ser el de incentivar el consumo. Y de incentivar el consumo, porque el capitalismo entiende que si tú incentivas el consumo, ya sea ceremonial o suntuario, vas a incrementar la demanda, ¿sí? Y la demanda dará dinámica a este ciclo de producción y distribución, ¿sí? Y tendrá que generar una oferta. Lo que entonces tenemos que visualizar es cuál ha sido la relación de esta estrategia de, perdón, de incentivar el consumo y cuáles han sido las consecuencias tanto de carácter social, las consecuencias de orden social, de orden político, de orden económico y, por supuesto, económico y, por supuesto, de orden ambiental, que finalmente, como yo les he tratado de insistir en estas sesiones que hemos tenido, están perfectamente coligadas. La palabra clave es concatenadas. Concatenar significa que un elemento del sistema está vinculado con otros elementos del sistema. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que esta es una estrategia económica que permite incentivar el consumo y el consumo siempre estará vinculada a algún tipo de necesidad, esto disparará precisamente la relación que existe entre la oferta y la demanda y esto obviamente le dará aceite a este ciclo. ¿Sí? Pero al momento de que se generan estas dinámicas, lo que no se ha considerado es precisamente esto,
la dinámica de los desechos, es decir, las consecuencias que genera precisamente este ciclo de producción, distribución y consumo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita en esta presentación, en esta línea del tiempo, es cómo, en efecto, dentro de lo que conocemos como el sistema capitalista, se han desarrollado modelos de acumulación de capital, ¿sí? Esto que ya aquí marcábamos, ay, ¿dónde quedó? Esto, ¿sí? Modelos de acumulación. Esto es un modelo de acumulación de capital, porque lo que se pretende es precisamente incentivar siempre la producción de la ganancia. Esta ha sido la lógica del capitalismo desde sus orígenes y sigue siendo la lógica del capitalismo en este momento. Y entonces tenemos que visualizar cuáles han sido los modelos de acumulación de capital, porque esto ha cambiado. Hay momentos en los cuales el modelo va directamente hacia incentivar los elementos de la producción y ha habido momentos, como ha ocurrido en los últimos 40 años, que va dirigido hacia incentivar el consumo como estrategia, como estrategia para establecer esta circularidad de la producción de la ganancia. Bien, entonces tendríamos que ver, digamos, de un modo más o menos global el asunto de cómo se van generando estas determinaciones y estas relaciones que se van produciendo a partir de los agentes o de los actores que intervienen en este proceso. Yo siempre he pensado en que tenemos que ser lo más concretos que se pueda en términos de lo que se requiere para un tipo de análisis global o de largo alcance. Lo primero es entender que somos seres históricos, es decir, que este modelo que aquí desarrollamos, que aquí marcamos en esta pequeña fórmula, ¿sí?, se ha desarrollado en el tiempo. Ha tenido distintas formas de operación en el tiempo. Y para no hacer muy largo esta historia, digamos, hice esta pequeña presentación iniciando desde el año de 1860, ¿sí? Y en esta presentación terminará en esta línea histórica, pues más o menos hasta el año 2020. ¿Qué ha pasado en todo este periodo, en estos casi 150 años? ¿Qué ha pasado con los modelos económicos de acumulación que les acabo de explicar? Bueno, de principio, siempre vamos a tener un vínculo importante entre el Estado, como una entidad que regula las relaciones administrativas del poder o de los regímenes de gobierno, y la otra parte que siempre va a estar presente dentro de esta dinámica, dentro de esta relación de largo alcance, va a ser precisamente el mercado. Y vamos a colocar además un tercer actor para que podamos entenderlo esto de mejor modo. El tercer actor le podemos llamar de distintos modos. Le podemos llamar sociedad civil. Para el mercado, la sociedad civil no existe. Para el mercado existen consumidores. Bueno, llamémoslos consumidores. Y para el Estado, la sociedad civil no existe, sino existen como ciudadanos. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Bueno, somos nosotros, ¿no? Los que no estamos ni en la órbita del Estado, es decir, no pertenecemos a un régimen gubernamental, vivimos dentro de un régimen gubernamental, pero no participamos como administradores de lo mismo, y
no pertenecemos tampoco a las grandes esferas de la inversión del mercado. Quedémonos con estos tres actores y vamos a ver cómo es que esto va a marcar un poco los modelos de acumulación en la historia de la humanidad, por lo menos desde los últimos 150 años. ¿Qué tendríamos que decir acerca de este modelo? Bueno, a lo mejor solamente como una forma de tratar de explicar esta situación también de largo alcance, lo voy a hacer un poquito más grande hacia atrás, no tanto porque quiera contextualizar más, sino porque sí necesito ese pequeño espacio para que me entiendan algo que es fundamental en términos de estos tres actores, ¿no? Yo les hablaba de tres actores: el mercado, el segundo, el Estado, y el tercero, ahí, aquí está, la sociedad civil. No me gusta llamarle pueblo tampoco, porque ese es un concepto de otro orden, pero bueno, hablemos acerca de estos tres elementos. De principio, lo que hay que entender es que en la historia de la humanidad siempre hemos tenido la necesidad de estos actores. Siempre hemos tenido necesidad de estos actores. Siempre hemos establecido una relación entre el Estado, el mercado y el pueblo, ¿no? O la sociedad civil. ¿Cómo ha sido esta relación? Bueno, en la vieja Edad Media, en la época medieval, digámoslo así, voy a poner tres esferas para explicarlo. ¿Sí? Ahí está nuestra primera esfera. Permítanme un segundo mientras coloco aquí la esfera. Ahí está nuestra primera esfera. A esta primera esfera le vamos a llamar Estado. ¿Sí? Vamos a hacer una segunda esfera. Y a esta segunda esfera le vamos a llamar mercado. Ahí está. Y vamos a hacer una tercera esfera aún todavía. Y le vamos a llamar sociedad civil. Ahí está. Entonces, con estas tres esferas yo quiero ilustrar más o menos cuál fue la relación en este periodo, pero realmente para entender el otro. O sea, esto nada más así como una pequeña referencia. En la Edad Media, el poder estaba concentrado en el Estado, un Estado monárquico, ¿no? Un Estado monárquico, déjenme poner monárquico, que controlaba todo un sistema de producción. El sistema de producción, que, bueno, todos sabemos, era el feudalismo, estaba basado específicamente en la agricultura. Ahora, ¿qué pasaba con el mercado? Bueno, el mercado que estaba controlado por el Estado, al grado de que, por ejemplo, los comerciantes tenían que pagar altas cuotas y altos impuestos al Estado, a los señores feudales, al rey, a los aristócratas, por pasar de un lugar, de un feudo a otro feudo. Entonces, este mercado estaba constreñido a las necesidades del Estado, y obviamente esta esfera era más pequeña, ¿sí? Digo, el control de la población estaba dado precisamente a partir de este sistema monárquico con un gran ejército y también con una iglesia que de algún modo permitía y justificaba ese control. Pero llega el siglo XVIII
digamos, vericuetos en la historia, pero es aquí donde precisamente el siglo XVIII, aquí nuestra línea del tiempo empieza en el siglo XIX. Este siglo XVIII es importante, porque este siglo XVIII, que seguramente ustedes en alguna clase de historia les hablaron como el siglo de la Ilustración, va a dar un giro muy importante en este sistema, digamos, en este pequeño modelo que había durado 1000 años, ¿sí? La edad media, si ustedes más o menos lo ubican, empieza en el siglo V después de Cristo, y va a terminar como tal en el siglo XV. En todo este periodo que ustedes seguramente conocen como el Renacimiento y luego el mercantilismo, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo duró 1000 años. Imagínense lo que es 1000 años. Es bastante tiempo. Bueno, pues este modelo empezó a tener digamos, su crisis en el siglo XV, precisamente porque hubo el desarrollo del comercio internacional. Y esto en un proceso que se le conoce como el mercantilismo y que está vinculado con el descubrimiento de América. Y con todos los procesos de colonización. ¿Sí? De colonización. Entonces, la colonización de América va también a la par con la colonización de África, con la colonización de muchos países del Medio Oriente e incluso del Asia extrema, ¿no? Entonces, este proceso de mercantilismo abrió espacio para que una nueva clase social emergiera. Esa clase social se les conoce como burgueses. Les platico de dónde viene la palabra burgués. También es muy sencillo. Ustedes recuerdan los grandes castillos medievales, ¿no? Bueno, el castillo medieval siempre estaba cerrado, estaba amurallado. Finalmente tenían grandes problemas de territorio y tenían que defender este castillo. Bueno, resulta que los comerciantes no podían entrar al castillo, sino que cuando llegaba una caravana de comerciantes, se asentaba fuera del castillo, y entonces, así como cuando vamos al tianguis, ciertos días a la semana, los habitantes del castillo salían a esta zona comercial pues a comprar cosas, ¿no? ¿Sí? Es como, les comento, es como ir al tianguis. Entonces, al paso de los años, los comerciantes empezaron a asentar pequeñas colonias comerciales aquí. Entonces, llegaba el comerciante, se instalaba en esta pequeña colonia, y la gente de dentro del castillo, del feudo, llegaba y consumía aquí. Pero al comerciante no le convenía llegar y armar, quedarse un tiempo y volverse a ir. Entonces empezaron a generarse pequeñas colonias de comerciantes aquí, a las afueras del castillo. Y a esta pequeña colonia, se le llamó burgo. Y los que habitaban en esa colonia, que eran normalmente comerciantes, se les llamó burgueses. Así surge el concepto. Entonces, esta nueva clase social de comerciantes, tenían la terrible tarea de traer mercancías desde Medio Oriente, ¿sí? O desde donde se pudiera, para satisfacer los consumos calóricos, ceremoniales y suntuarios de las clases privilegiadas de la época medieval. Pero para poder pasar de un lugar a otro, los comerciantes tenían que pagar un impuesto. Este impuesto
este impuesto se llamaba arancel. Hoy todavía tenemos ese impuesto, ¿sí? Entre los países, cuando quieres introducir una mercancía a otro país, tienes que pagar este impuesto, que es un impuesto de arancel, un impuesto que te permite llevar una mercancía de un lugar a otro. Bueno, esta cuestión de los aranceles era una carga muy importante para esta clase social burguesa. Si la vieja Europa estaba dividida en infinidad de feudos, lo cierto es que imagínense lo que implicaba para el comerciante pasar en términos de pago de impuestos arancelarios de un lugar a otro de Europa hasta llegar a su centro de distribución real, ¿no? Entonces, esta clase burguesa, estas clases, se dieron cuenta que tenían que tratar de eliminar este impuesto arancelario. Y para tratar de eliminar este impuesto arancelario, ellos empezaron a generar una doctrina que es que esa doctrina, esta doctrina se le conoció como el libre mercado o libertad de mercado. Lo que los burgueses, es decir, estos comerciantes querían, era libertad de mercado. ¿Qué significaba esto? Pues obviamente eliminar este impuesto arancelario. Bueno, creo que vamos a tener que reprogramar la primera exposición. A ustedes les conviene, porque significa entonces que empezaría realmente las exposiciones de todos ustedes hasta el próximo jueves, ¿sí? Yo aquí voy a dejar la sesión para que a partir de esta explicación histórica podamos entender posteriormente cómo se va a generar la relación entre estos actores del Estado, el mercado, ¿sí? Y cómo va a tener sus afectaciones en el modelo de acumulación que se va a generar precisamente en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX y lo que fue el siglo XX y lo que llevamos estos 20 años, 2 décadas del siglo XXI. Pero ya no me da tiempo y sin embargo sí me interesa que esta explicación de orden histórico teórico y conceptual quede claro precisamente para que ustedes entiendan la importancia de hablar de los modelos de acumulación y obviamente hablar de las afectaciones de ese modelo de acumulación en la sociedad contemporánea. Pero bueno, me voy a permitir todavía tomarme la siguiente clase para poder hablarles acerca de este modelo y ustedes puedan empezar sus exposiciones el próximo jueves. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, te escucho. esta sería una como pregunta cultural, pero tiene Sí, que ver digamos. con el tema, porque pues actualmente se les llama burgueses o se les llamó burgueses a los, por ejemplo, a los que pertenecían a la clase alta, que eran los reyes, los condes. ¿Cuándo cambia ese término? ¿O cómo es que se da esa cuestión? Ok, es que, bueno, en la exposición yo les comenté que en realidad el concepto burgués surge solamente para los habitantes de las colonias comerciales que se asentaban afuera de los feudos. Entonces, los condes, los vizcondes, los marqueses, los archiduques, toda esa aristocracia feudal nunca fueron burgueses, ¿sí? El burgués era el comerciante y obviamente el aristócrata, la única relación que quería tener con el comerciante era para obtener sus mercancías y punto. De hecho, una de las razones por las cuales estos comerciantes no pudieran entrar directamente al burgo, perdón, al castillo,
sí, al castillo, a la propiedad feudal, era precisamente porque al venir de lejos, el rey no tenía confianza de estos sujetos. ¿Quiénes eran? ¿Qué traían? No. Entonces tenían que hacer todo un cuerpo de seguridad para que el señor comerciante pudiera llegar y vender su producto. Entonces, no, el burgués siempre ha sido el comerciante. La aristocracia feudal, compuesta por el rey, toda la aristocracia eclesiástica, desde el papa hasta el monaguillo, ¿no? Y la aristocracia feudal que estaba compuesta por títulos nobiliarios. El título nobiliario funcionaba del siguiente modo. Supongamos que yo soy el rey de España, ¿sí? Pero yo, el rey de España, necesito garantizarme la protección militar contra mis enemigos de otros lados. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a generarle a José Armando, lo declaro vizconde del reino de la Andalucía, ¿sí? Para que él se asiente allá, controle esas tierras, pero además haga dos cosas. Uno, me proteja militarmente. De principio, si alguien viene un enemigo, José Armando tendrá que formar sus propias legiones militares para defender mi reinado, ¿sí? Y además, tendría que pagarme un impuesto. Entonces no era así de gratis de que yo nombro a José Armando vizconde de la región de Andalucía y a Patricia Martínez Santiago la declaro condesa de la zona de la Galicia, ¿no? No era nada más por cuates, tenía una función social muy específica. Y entonces esos nombramientos que yo como rey le doy a José Armando, a Patricia, o a Eduardo, o a Sergio, ¿sí? Van dirigidos precisamente a esta defensa militar y a este pago de impuestos. Pero ustedes no eran comerciantes, ustedes no eran burgueses. En realidad el concepto burgués era para Simón, que venía y nos vendía sus productos que traía del Medio Oriente o que iba arrastrando, precisamente, iba comprando o consiguiendo en toda esta trayectoria entre los viejos feudos europeos. Entonces, no, la aristocracia feudal siempre fue aristocracia feudal y la burguesía siempre fueron comerciantes. Por supuesto que estos comerciantes, estos burgueses, van a empezar a tener una función importante. ¿Por qué? Por su capacidad de acumulación. Te pongo les pongo dos ejemplos. La primera, fue la burguesía, es decir, estos comerciantes, los que ya enriquecidos por todos estos procesos de distribución, oferta y demanda, quienes crearon la primera universidad en la ciudad de Bolonia en el año de 1277. Entonces, no fue un invento de la Iglesia. Después la Iglesia retomó la idea de esta primera universidad de origen burgués y la reprodujo en Oxford, la reprodujo en Francia, la reprodujo en muchos lugares. Pero la primera universidad fue patrocinada con dinero de los comerciantes. La segunda institución que revela mucho mayor poder económico de estos comerciantes son los bancos. En el año de 1401 se funda el primer banco, creo que sí fue en ese año, el primer banco, y estamos hablando del siglo XV, y esto ya revela de que estos comerciantes tenían ya tanto poder, ¿sí?, que podían codearse con la aristocracia feudal. Tenían tanto poder que incluso en muchas ocasiones subvencionaron, a través de créditos, por supuesto, guerras que los papas de aquel tiempo declaraban a los estados enemigos, ¿no? Entonces, fíjense quiénes entran como clientes de la burguesía bancaria: los aristócratas, los reyes e incluso hasta la misma
nomenclatura jerárquica del Vaticano. Pero nunca un aristócrata fue burgués. Digo, seguramente los hubo, pero fue en ese periodo transitivo entre el siglo XV y el siglo XVII. No sé si contesté tu pregunta, compañero. Sí, sí, profesor. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Los espero la próxima clase para terminar yo esta sesión, y entonces el próximo jueves ya empezaríamos con las exposiciones, ¿vale? Cuídense mucho, por favor, y sigan cuidando a los suyos. La pandemia está creciendo y bueno, hay que seguirse cuidando todavía, ¿vale? Nos vemos. Permítame, no se vayan, espérense tantito. Dejen bajar la lista. Ahí está, ya la estoy bajando y ahora sí dejamos de grabar. ¿Quién sabe quién estaba grabando? Pero bueno, dejamos de grabar y